Héctor Aguilar Camín es periodista, novelista, escritor, director de la revista Nexos, historiador. Y bueno, este mes Nexos trae en la portada el tema de la caída de Tenochtitlan, este suceso que está pues, marcando la historia. Estamos a 500 años y si Nexos hay que leerlo cada mes, este mes particularmente. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Diego, muchas gracias. Eh, este tema de la conquista, en realidad, que yo voy a comentar, es simplemente tomando ideas de historiadores que han tenido una mirada nueva sobre este asunto en los últimos años y que están en la conversación de la revista. Son Rolena Claro, Adorno, Federico sí. Navarrete, Matthew Restal, Mauricio Tenorio y Camila Townsend. Son todos ellos Oye, autores, historiadores de gran calidad, que han justo. tenido una mirada en general muy inteligente y en particular muy revisionista de pues la historia canónica de la conquista de México, que empezando por la expresión, pues es un anacronismo, pues porque México no Claro, o existía, sea, ¿no? porque justamente lo que, digamos, creo que el gran aporte que empieza quizás, no sé, me vas a corregir, desde Hugh Thomas, que empieza esta revisión de lo que fue la conquista, pero tenemos esta idea del libro de texto de que, bueno, llegaron 400 españoles y ayudados por unos traidores conquistaron a Tenochtitlan. Pero la visión que están planteando estos historiadores que tú nos mencionas es que realmente lo que hubo fue una gran revolución en Mesoamérica frente a un imperio y bueno, los españoles son un ingrediente más dentro de este cóctel. Esto es fundamental. Es lo que llamamos hoy la conquista de México, que está casi identificada con la caída de Tenochtitlan. En realidad, de lo que se trata es de una gran guerra mesoamericana, de una de las muchas guerras mesoamericanas en la cual un grupo de aliados tomaban el poder sobre otros, luego otros llegaban a las zonas de dominación de los primeros, se aliaban con otros y había otra guerra y otra, digamos, cambio de hegemonía relativa en estos grupos de población, pues que según distintos cálculos llegaron, podrían haber llegado a ser hasta 9 millones de personas. De manera que era un mundo muy En todo complejo Mesoamérica, en todo Mesoamérica, un mundo muy complejo antes de la viruela, porque cuando ok. viene la viruela, que la traen los españoles, que esa sí es el arma letal, entonces hay una pérdida de la población que pues es difícil calcularla, pero hay quien dice que murieron 7 de cada 10 indígenas, y hay quien dice que murieron 9 de cada 10 en el Ok. curso de casi un siglo en que llegó o lo que ahora ya entendemos que es la inmunización del rebaño. Sí. En lo que eso sucedió, pues desapareció una buena parte de la población original o nativa de Mesoamérica. ¿Y cuál es el Así que papel de Hernán llegaron Cortés en esto? estos aventureros, estos 500 aventureros llegaron a un mundo muy complejo, de señoríos que andaban todo el tiempo peleando entre ellos, y fueron parte de una gran guerra mesoamericana en la cual los perdedores fueron los mexicas. Bueno, el asunto central de esta nueva visión es de alguna manera el regreso a lo obvio. Es imposible que 500 españoles hayan podido conquistar Mesoamérica, conquistar lo que entonces, digamos, se llamaba, quién sabe ni siquiera bien a bien Sí. cómo se llamaba, porque cada señorío tenía su propio nombre. De manera que lo que hubo es una alianza de señoríos indígenas con los españoles. ¿Por qué los españoles fueran atractivos aliados de estos señoríos que estaban en pleito con el dominio mexica? Bueno, porque eran muy extraños, muy novedosos, pero eran muy violentos y tenían unas armas muy impresionantes y
y unos animales que al principio creaban una impresión de asombro o temor, eran muy efectivos y fueron utilizados en muchos sentidos, en varios momentos, por sus aliados indígenas mesoamericanos, estos españoles, como matones, como grupos que mandaban para vengar rencillas o rencillas dinásticas. Había muchos pleitos dinásticos en esos señoríos, y los españoles fueron mostrando su eficacia como aliados. De manera que lo que sucedió es que hubo conquistadores indígenas de Tenochtitlan, muchísimos más, miles, y unos cuantos cientos de conquistadores españoles de Tenochtitlan. Ahora, la caída de Tenochtitlan está lejos de ser la conquista de lo que sería después la Nueva España. Ese es otro tema importante. O sea, hay una conquista o una guerra, una caída de Tenochtitlan, y luego viene, digamos, el proceso de construcción de una cosa distinta. Muy distinta, basada en las alianzas españolas e indígenas previas, en una expansión lenta, a veces catastrófica, como la expedición de Cortés a las Cibueras, que es como decir hacia Guatemala, y luego el acompañamiento de las distintos huestes indígenas, de los guerreros indígenas, a la conquista de otros señoríos, de otros territorios, de manera que ves a tlaxcaltecas peleando en guerras de conquista contra contra los indios bárbaros o contra señoríos en el norte, tan lejos como San Luis Potosí o tan lejos como lo que ahora es Sinaloa. Ese es un proceso de expansión, de conquista, de guerra, de conflicto y de asentamiento del poder español en medio de la gigantesca mortandad traída por la viruela y la disminución dramática, catastrófica de la población indígena. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían seguido siendo durante el siglo XVI, pues en buena parte la minoría que eran al momento de la caída de Tenochtitlan, porque para fines del siglo XVI, pues todavía no había en lo que hoy llamamos México, y entonces se llamaba ya Nueva España, no había mucho más que 1,000 o 1,500 españoles. Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Hace 13 años publicaste un libro, Traer la historia al presente, historizar para entender, y el título del libro es La invención de México, y ahora parece que es traer la historia al presente para inventar otro México, para inventar inclusive otra historia. Sin embargo, aquí nos tienen hablando de la caída de Tenochtitlan y la subsecuente conquista. ¿Qué te merece esta disque conmemoración, esta banalización de un hecho fundamental, no solo para México, para el mundo? Bueno, esa es la vuelta al cuento más sencillo de la historia patria, ¿no? Que tiene mucho que ver con el libro de texto gratuito y con la fabricación mitológica de una historia de México en la cual hubo un gran pasado prehispánico clásico, luego una conquista terrible y sangrienta y brutal, y luego una dominación oscura de la colonia durante 300 años, luego una gesta de la independencia, luego una gesta de la reforma, y luego una gesta de la revolución, y entonces esa es la historia heroica del país que llega hasta hoy, y que encarna como ninguno el actual presidente de México, o la actualidad actual. Es decir, es un cuento de hadas para niños, que nos enseñan cuando somos niños y que se nos queda muy en la cabeza, de tal manera que se nos olvida los detalles elementales. Por ejemplo, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en un discurso
en donde le cambiaron el nombre al árbol de la noche triste Sí. por el de la noche victoriosa. Dice, esto es en reivindicación de nuestros pueblos originarios. Bueno, lo que pasa es que en esa gesta, ese momento de la noche triste, en donde ganaron los mexicas, efectivamente, y mataron una enorme cantidad de españoles, mataron también a una enorme cantidad de tlaxcaltecas, que eran Claro. también pueblos originarios. Tlaxcaltecas que al año siguiente, por cierto, matarían una enorme cantidad de mexicas, y los dos eran pueblos originarios. Entonces, nosotros, como de cuáles pueblos originarios está hablando la jefa de gobierno, como de los tlaxcaltecas o como de los mexicas, más bien de los mexicas, ¿no? Pero los mexicas eran pues el imperio dominante contra el cual esta guerra de los señoríos rebeldes, acompañados por los conquistadores españoles, derrotan en 1521. Entonces convertimos en una gesta fundacional de un país que no existía y de una conciencia histórica que no existía, un acontecimiento que tiene que ver con la lógica de política y bélica de un mundo muy complejo, del mundo indígena prehispánico, de lo que hoy llamamos Mesoamérica. El uso de la historia para el día de mañana, o sea, para este 13 de agosto que se conmemora la caída de Tenochtitlan, pues usado de nuevo para construir el mito de una mexicanidad sobre la hispanidad, ¿no? Bueno, y entonces en ese acto también tenemos un momento de reduccionismo y de maniqueísmo, porque entonces ahora resulta que esos españoles tampoco son parte de nuestra historia. Lo único que sucede con todas estas cosas es reducir la enorme riqueza, la fascinante complejidad de lo que sucedió en ese siglo, en esa fecha, y lo que fue sucediendo después. Esa mezcla impensable, en muchos sentidos imposible, que es la que nos hace ser pues el país también complejo, en muchos sentidos imposible y enigmático que somos. Tenemos una historia muchísimo más rica y mucho más interesante que lo que quiere nuestra historia patria. Eso es ahora un poco más difícil de entender y con algunas noticias no muy agradables sobre las cosas que nos han sucedido y hemos hecho en el curso de nuestra historia, como todos los pueblos. Exacto. Héctor, muchísimas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Te mandamos un abrazo hasta Ciudad de México. Gracias, Diego. Hasta luego.